El 70% de las personas que escuchan estos relatos no está suscrita. Si quieres que este tema continúe, sabes qué hacer. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir. Tengo muchas historias pendientes. Esta historia es de mi madre, y ella prefiere que no diga su nombre, pero me dio permiso de compartir este relato. En los 90 trabajó para la Cruz Roja durante la guerra de Yugoslavia. Ella lo describe como ver lo peor de la humanidad muy de cerca, en primera fila y a diario. A ella la cambiaron de sitio en varias ocasiones, y para el momento en el que transcurre este relato, le asignaron un campamento de refugiados cerca de la frontera de Grecia. Llegaban grupos todos los días, a veces por oleadas. Ella trabajaba donde la necesitaran, registrándolos, dando agua, orientándolos y administrando los recursos para evitar que todo colapsara. Una tarde llegó una nueva ola de refugiados. Venían polvorientos y algunos caminaban como si se fueran a desarmar. La fila avanzaba despacio hacia la mesa de registro, y mi madre estaba cerca, ayudando a ordenar. En eso vio a una pareja que le llamó la atención, porque aunque parecía que todas esas personas avanzaban con mucho dolor encima, ellos tenían una devastación en el rostro que le contrajo el pecho de inmediato. Por lo que ella me describió, esas personas debieron haber pasado por algo tan horrible que simplemente no se podía explicar. Por eso tampoco pudo olvidar nunca cómo se veían. El hombre era alto, flaco y con la barba crecida. La mujer parecía más joven de lo que seguramente era, pero estaba delgada y con los ojos hinchados de llorar, y detrás de ellos iba un niño agarrado al pantalón del hombre. El niño no pasaba de los 6 años, y por el color de cabello mi madre supo que era hijo de ellos. No hablaba ni miraba alrededor, por lo que debía estar realmente asustado. Tenía la ropa sucia y una chaqueta grande para su tamaño. Era una imagen triste, pero tampoco nada fuera de lo normal en una situación como aquella. El compañero de mi madre estaba registrando ese tramo de la fila, y cuando llegó el turno de la pareja les pidió los nombres y de dónde venían. Ambos contestaron y dijeron su lugar de origen. El compañero anotó, levantó la vista y les hizo seña para que continuaran hacia el área de distribución. Lo que a mi madre le chocó fue que no preguntó por el niño. Se le quedó mirando por un segundo, y luego se le acercó para preguntarle, en voz baja, por qué no había registrado al pequeño. Su compañero la miró confundido y le dijo que no había visto ningún niño. Era un error pequeño teniendo en cuenta que todos estaban cansados luego de tantos días de trabajo y pocas horas de sueño. Mi madre le dijo que sí, que iba detrás de ellos, pero él insistió que la pareja iba sola. No discutieron por eso, ya que en un trabajo tan pesado como ese, no valía la pena pelear por algo tan pequeño. Mi madre pensó que tal vez el niño se había quedado atrás, o se había mezclado con otra gente, pero se dijo a sí misma que estaría atenta, y si tenía suerte y encontraba a esa pareja de nuevo, pediría la información del pequeño. Un rato después, cuando ya la oleada de refugiados se había repartido por el campamento, mi madre tuvo la suerte de volver a ver a la pareja. Estaban sentados cerca de unas mantas, con la mirada fija en el suelo. Parecían más cansados que cuando llegaron. El hombre miraba al vacío, y la mujer tenía las manos apretadas, y el niño estaba con ellos, sentado y demasiado quieto incluso para un niño que está agotado. A mi madre le dio una profunda tristeza, así que hizo algo sencillo. Fue a buscar una pequeña tableta de chocolate que tenía guardada y regresó a la pareja. Les habló con calma y les dijo que se la dieran al pequeño, que la racionaran, porque no siempre había dulces ni alimentos así. La reacción fue inmediata, pero no la que ella esperaba. El hombre miró a mi madre con confusión, como si le hubiera hablado en otro idioma, y la mujer tardó un segundo más en reaccionar. Mi madre pensó que no sabía nada de inglés, así que pensó en buscar un intérprete, pero el hombre contestó en tono suave y en perfecto inglés, que no sabía de cuál niño hablaba.
Mi madre pensó que era un malentendido y miró hacia donde había estado el niño sentado. Supuso que estaba dentro de la tienda de campaña durmiendo. Le repitió que el niño que venía con ellos, el de la chaqueta grande que no hablaba, con el cabello castaño. En cuanto mi madre describió al pequeño, la mujer empezó a llorar de una forma que la dejó sin aire. El llanto más amargo y profundo que ha escuchado en toda su vida. El hombre se puso pálido y miró por un segundo a donde mi madre señalaba, y con un nudo en la garganta le contestó que ellos ya no tenían un niño. Mi madre se quedó quieta con el chocolate en la mano, sintiendo que se estaba metiendo en algo muy delicado. Su instinto fue pedir disculpas y retirarse, pero la mujer la agarró del brazo con fuerza y le dijo que su hijo había muerto hacía pocas semanas durante un bombardeo en Sarajevo. No le dijeron los detalles porque no hacía falta, pero la descripción que hizo mi madre fue tan exacta que no había manera de que estuviera describiendo a otro niño que no fuera su hijo. La mujer le explicó a mi madre cómo pudo, con el inglés que sabía, que lo habían perdido y que no hubo despedida. Pero saber que los estaba siguiendo le daba un poco de calma, que su hijo no estaba del todo perdido. Mi madre sintió mucha culpa y vergüenza porque pensó que había metido el dedo donde no debía e intentó explicarles lo que había visto, y que no fue con mala intención porque en verdad ella vio a ese niño claro como el agua en 2 ocasiones. Pero en efecto, no había ni rastro de ese pequeño dentro o fuera de la tienda de campaña, y nadie más que mi madre lo había visto. Ahí el compañero de mi madre se acercó porque vio la escena y le preguntó qué pasaba. Ella le dijo que había un malentendido porque pensó que venían con un niño. Él le repitió con total seguridad que esa pareja llegó sola al campamento. La apartó de ellos y le preguntó, sin intención de herirla pero realmente preocupado, si estaba bien para seguir trabajando, si había dormido bien o si necesitaba cambiar de turno. Mi madre le contestó que todo estaba en orden, que solo se había confundido, aunque la verdad es que ella sabía lo que había visto en 2 ocasiones. Se acercó de nuevo a la pareja, se disculpó de nuevo y lamentó la pérdida que habían sufrido. La mujer la abrazó y, aunque era poco, les dejó el chocolate. No podía hacer más por ellos. Después de eso, la pareja se fue hacia su zona asignada. Esa noche, mi madre no pudo sacarse la imagen de ese niño de la cabeza. Intentó convencerse de que había sido una confusión y que en realidad había visto a otro niño de otra familia y que los asoció por una pequeña confusión, pero había demasiados detalles que no le cuadraban. La forma en que el niño estaba pegado al pantalón de aquel hombre, siempre detrás de ellos. Al día siguiente mi madre los vio a lo lejos e intentó ver si el niño estaba cerca de ellos, pero no vio a nadie. Luego de esa ocasión, no volvió a reencontrarse con la pareja. El campamento era grande. Había muchas familias y demasiada gente. Sin embargo, esa semana mi madre me dice que aprendió algo que no enseñan en ningún entrenamiento. A veces los refugiados cargan con cosas mucho más pesadas que cualquier mochila llena de objetos personales. Llevan recuerdos, energías e incluso el alma de aquellos que tuvieron que dejar atrás. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Isabela y vivo en Italia desde hace muchos años. Yo me mudé con mi esposo desde México y, para ser honesta, mi historia de migración sí fue buena, a diferencia de la de mi amigo Faris, un sirio que conocí ya estando instalada en Italia y que había llegado 2 años antes que yo, por allá del 2014. En ese tiempo, muchos sirios intentaban llegar a Europa por mar a raíz de la guerra civil. No era un viaje planificado ni seguro, pero muchos lo hacían por sobrevivir. Tenían que subirse a un bote, muchas veces improvisado, evitar a la guardia costera e intentar cruzar de noche con la esperanza de que el mar estuviera tranquilo. Así llegó Faris a costas italianas. La noche en la que sucede este relato había vientos fuertes y olas grandes.
Él lo describía como si las olas levantaran el bote y la soltaran en el piso, haciendo temblar la madera. Iban 40 personas entre niños, mujeres, hombres y un bebé en una lancha con un solo motor. Ni la mitad de los tripulantes tenían salvavidas. Faris no estaba viajando solo. Con él estaba su hermano mayor, Amir. Ellos compartían un chaleco entre los dos, por turnos, como si eso tuviera sentido. La lancha estaba llena, tanto que nadie podía moverse bien. Faris me explicó que cuando estás así en una lancha llena de gente, cualquier cosa mínima se vuelve un problema. Si alguien se levantaba, cambiaba el equilibrio, y si una ola pega de lado, todos se van contra el mismo borde. Un detalle importante para este relato es que Faris alcanzó a fijarse en algunas personas antes de subirse. De entre todas las caras que vio, una se le quedó grabada. Una mujer sola que iba con un bebé en brazos y un niño de unos 6 años. Era el único bebé que él vio subir, y su madre lo apretaba contra su pecho, envuelto en una manta. La lancha avanzó durante horas y el motor sonaba débil, como si fuera a fallar en cualquier momento. Había remos preparados por si eso llegaba a pasar, pero para lo que nadie estaba preparado, según Faris, fue para el viento que comenzó a agitar el mar unas horas después. Faris me dijo que todos estaban mojados, incluso los que iban en el centro, y muchos ya estaban rezando en voz baja. Ahí había musulmanes, cristianos, de todo, y todos pedían lo mismo: perdón y misericordia. En algún punto, una ola más fuerte que las otras sacudió la lancha. Fue un golpe que levantó el borde y lo bajó de golpe. Faris me explicó que esa ola fue tan poderosa que incluso quien se agarraba con fuerza se soltó. Ahí fue cuando escucharon el grito de una mujer, y no era un grito de susto, sino de desesperación absoluta. Faris ni siquiera necesitó ver qué había pasado para saberlo. A la mujer se le había ido el bebé por la borda. La lancha se volvió un caos por segundos. Todos preguntaban qué pasó. Alguien alumbró con un teléfono. Otros se levantaron, y eso casi los voltea. Amir le gritó a Faris que no se moviera. El conductor estaba desesperado, tratando de mantener el motor recto y al mismo tiempo evitar que la gente se amontonara en un lado para buscar al bebé. La mujer gritaba el nombre del pequeño, o al menos gritaba algo que sonaba como un nombre. Faris no entendía bien lo que la gente decía, pero le consta que no pudieron hacer nada. Era de noche y el mar estaba negro, por lo que no podía verse nada. Y si alguien se lanzaba, se perdía también. Y si la lancha se detenía y una ola volvía a golpearlo, podían terminar todos en el agua. La madre lloraba y gritaba al mismo tiempo. La gente trató de calmarla y una mujer la abrazó. Faris estaba seguro de que lo único que disuadía a esa mujer de saltar por la borda era tener un hijo pequeño a su lado. Pero lo extraño fue lo que pasó después. Un par de minutos después de los gritos ahogados de esa mujer, el oleaje se calmó. No fue de manera gradual, sino una calma brusca. El viento se detuvo en seco y las olas se hicieron manejables. Y entonces lo único que se escuchaba claro era a la madre. Un llanto crudo y sin pausas. Fue en ese silencio cuando pasó lo que lo persigue a Faris aún a día de hoy. Se escuchó el llanto de un bebé. Algunos pensaron que era la imaginación, o que era el eco del grito de la mujer, pero no. Era un llanto de bebé, y todos supieron reconocerlo, ya que los bebés lloran de una manera muy particular. Faris miró a su alrededor y notó que los niños, si bien estaban alterados por la situación, no estaban llorando, y aunque no podía ver toda la embarcación, sabía que no habían subido más bebés a bordo. Él miró a Amir y se quedaron quietos, sabiendo que ambos estaban escuchando exactamente lo mismo. Faris intentó hacer memoria de si acaso alguien había subido a otro bebé, pero no. Además, se notaba el miedo en la cara de la gente, ya no por las olas, sino por lo inexplicable que era ese sonido.
El llanto del bebé no parecía venir de la embarcación, sino de los alrededores. La oscuridad no permitía ver nada, y aunque algunos tenían linternas y alumbraron al agua, en caso de que un milagro hubiese hecho al bebé extraviado flotar, no lograban ver nada. Aún así, el llanto seguía, e incluso la madre guardó silencio para ver alrededor en busca de su pequeño. Luego empezó a llorar más fuerte por la desesperación, porque ella sabía que era imposible que su pequeño simplemente sobreviviera y flotara de regreso hacia la lancha. Si antes estaban llorando y rezando por sus vidas, ahora todos en el barco estaban rezando por el alma de ese pequeño que había perdido la vida. Y lo peor fue que nadie podía hacer nada para silenciar el llanto de ese bebé. Mientras la lancha seguía avanzando, estaban escondiéndose, intentando no ser capturados por la guardia costera y devueltos a Siria. Faris no sabe cuánto duró en realidad, quizás unos 10 o unos 15 minutos de forma intermitente, antes de irse apagando y alejando poco a poco, hasta que solo se escuchó el mar y el motor de la lancha. La madre de la criatura quedó en estado de shock, como vacía. Lloraba sin fuerza y con la mirada perdida. La gente seguía a su lado, pero ya no sabían qué decirle. Llegaron a tierras italianas unas horas después, poco antes de que el sol saliera, según cuenta Faris. En lo que debió ser un momento de celebración, solo hubo silencio por parte de ellos. Los recibieron con gritos en un idioma que él no entendía. Con el tiempo, Faris logró obtener el asilo. Trabajó mucho, pasó por trámites y por muchos momentos de humillación, que logró soportar porque no tenía alternativa. Amir también salió adelante. No fue fácil, pero sobrevivieron. Cuando yo lo conocí, ya estaba más estable, con trabajo fijo, amigos y un italiano bastante fluido. Se adaptó bien, pero cuando hablaba del viaje le cambiaba la voz. Una vez le pregunté por qué no olvidaba eso, si al final había logrado llegar, y me respondió algo que a mí me dejó pensando. Me dijo que la gente cree que el precio del viaje es solo el dinero o el cansancio, pero el precio real fue el trauma que vivió cruzando ese mar rabioso. Faris desde esa noche no soporta escuchar el llanto de un bebé y le tiene miedo al mar. Jamás podrá olvidar cómo el mar se llevó una vida inocente de una forma tan cruel. Aunque, quién sabe, tal vez el alma de ese pequeño bebé haya sido la única razón por la que todas las personas en esa lancha llegaron sanas y salvas. Continuamos. Mi historia comenzó en el 2021, cuando crucé la selva del Darién. Me estaba yendo muy mal en Colombia. Acababa de perder mi trabajo y los ahorros que tenía no eran más de $500. Un ex compañero de la escuela me dijo entonces que podíamos llegar a Estados Unidos eventualmente si cruzábamos la selva, y luego varios países de Centroamérica. Y yo acepté, ya que no tenía absolutamente nada que me atara. Pensaba que todo aquello sería una larga caminata, pero descubrí bastante rápido que no le dicen Tapón del Darién por nada. Ese lugar, para cuando lo crucé, era casi intransitable. La humedad le pudría los pies a muchos. Otros se enfermaban y en general se pasaba mucha hambre. Eso sin mencionar el miedo, el cansancio y la gente peligrosa que usaba la selva como refugio para cometer sus crímenes. Muchos narcotraficantes y tipos armados que podían aparecer de la nada y quitarte lo poco que traías. O algo peor. Íbamos un grupo grande de personas de distintas edades en aquel viaje. Hombres, mujeres, algunos jóvenes y otros mayores. Yo tendría unos 22 años recién cumplidos en ese momento. Nadie estaba bien preparado, ya que aún no era una travesía que se hubiese hecho conocida. Yo solo llevaba botas, un impermeable, mi mochila llena de ropa, comida y varias pastillas potabilizadoras. Pero eso no era suficiente. El calor y la humedad de la selva comenzaron a aplastarme apenas el primer día.
La ropa nunca se secaba, y pude ver cómo a una mujer un pequeño corte en el dedo se le iba infectando lentamente. Y si avanzar por la selva ya era difícil, los ríos eran otra historia. No eran obstáculos simples, sino límites que podían detener el viaje por horas. Cada río tenía su carácter, y aunque algunos se cruzaban rápido, otros te hacían pensar 2 veces si valía la pena seguir adelante o era mejor regresarse. Los guías sabían leerlos, o eso decían, y a veces acertaban, pero a veces no. El día que sucede esta historia llevaba una semana en el tapón del Darién. Estaba exhausto y me dolían las piernas. Eran las 5 de la tarde más o menos, y el guía me dijo que más adelante había un río, y seguiríamos avanzando dependiendo del caudal. Cuando llegamos a la orilla, el río no se veía tan mal. Corría fuerte, pero no parecía imposible cruzarlo. El problema fue la lluvia que había comenzado unos 10 minutos antes. No fue un aguacero, sino una llovizna inofensiva, pero en la selva eso basta. En menos de una hora el caudal subió, y el sonido del agua golpeando con fuerza las piedras y los troncos nos hizo saber que nadie podría cruzar ese río sin que se lo llevara la corriente en el proceso. Nos movimos unos metros selva adentro, arriba de una loma, y armamos un campamento improvisado. No había carpas ni tiendas de campaña como tal, sino plásticos durmiendo al ras del piso, sobre cobijas empapadas, buscando un lugar más o menos seco. Yo me acosté en el suelo, con la espalda rígida y la cabeza dando vueltas. Apenas cerré los ojos empecé a soñar, y en estos sueños estaba en el río. No era exactamente el mismo río, pero sabía que lo era. El agua estaba oscura, quieta, y yo estaba metido hasta las rodillas. De pronto sentí algo frío en los tobillos. Bajé la mirada y dentro del agua vi manos apretándome y hundiéndome en el sedimento. Trataba de moverme pero no podía, y eso comenzó a desesperarme cuando el agua de pronto me llegó al cuello y comenzó a ahogarme. Me desperté de golpe en un campamento en silencio. Muchas personas seguían despiertas, pero nadie decía nada. La lluvia había parado y todo estaba oscuro y mojado. Agarré mi teléfono, que lo tenía guardado en una bolsa Ziploc para que no se mojara, y eran las 2 de la madrugada. Yo seguía sintiendo en las piernas la presión del sueño, como si las manos todavía estuvieran ahí. Yo sabía que no debía levantarme, que lo mejor era quedarme quieto hasta que amaneciera, pero aún así me paré porque necesitaba sacudirme ese susto tan feo antes de volver a dormirme. Caminé despacio por el campamento tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la maleza que daba hacia el río. Me abrí camino por la maleza, procurando no perderme y que no se me subiera ningún bicho, y al principio no vi nada más que el reflejo débil del cielo sobre el agua y la corriente moviéndose. Parpadeé varias veces, pensando que todavía estaba medio dormido, y fue entonces cuando vi varias figuras sobre el río. No estaban dentro del agua, pero tampoco flotaban como algo sólido. Estaban apenas encima de la superficie, como sombras que lograban distinguirse por la poca luz de la luna esa noche. No tenían detalles definidos. No podía distinguir caras ni cuerpos completos, pero sí la forma general, como siluetas humanas incompletas. Conté unas 8 en total y pensé que tal vez eran del ejército de Panamá, moviéndose por el río. Pero ese movimiento que hacían, yendo y viniendo en el agua sin hacer ningún ruido, no era nada natural. Yo me quedé paralizado viéndolas, e intentando entender qué era lo que estaba viendo mientras me acercaba lentamente, bajando la loma. Aquí pasó algo raro, ya que no sé si fue mi agotamiento mental o algo sobrenatural, pero mi cuerpo obedeció el impulso de acercarme a la orilla, aunque en otra circunstancia jamás hubiese hecho algo así. Y entonces, cuando ya estaba con el agua hasta los tobillos y sentí la fuerza de la corriente, pude ver que esas siluetas no eran soldados. Eran figuras humanas, que se quedaron quietas de pronto,
antes de desvanecerse en el aire como si fuera humo. Me invadió un miedo profundo, pero supongo que estaba demasiado cansado para reaccionar como una persona normal. Simplemente retrocedí. Me sacudí los brazos y regresé al campamento para sentarme donde estaba. No sabía ni cómo explicar lo que había visto, pero eso sí, no pude volver a dormirme. Cuando amaneció, el río había bajado un poco. Seguía fuerte, pero ya se podía cruzar. La gente empezó a moverse, y yo buscaba con la mirada a uno de los guías, tratando de decidir si le decía algo o no. Al final decidí guardar silencio, y creo que fue lo mejor, ya que no tardaría mucho en comprender que eran esas sombras que vi por la noche. El grupo empezó a cruzar poco a poco siguiendo al guía que repetía una y otra vez que debíamos pisar exclusivamente donde él estaba pisando. Por desgracia, una chica joven, de no más de 20 años, no entendió esta instrucción y entró confiada al río creyendo que porque el agua le llegaba solo a las pantorrillas no le pasaría nada. El agua se la llevó, y para su buena suerte 3 hombres lograron rescatarla unos metros más abajo, porque logró aferrarse a un tronco caído. Pero en ese momento, escuchando sus gritos desesperados, entendí que muchas otras personas habían cruzado ese río y no habían logrado salir de él. Cuando terminó mi viaje, entendí que lo que había hecho era demasiado peligroso e intenté disuadir a cualquier amigo que tuviese para que no siguiera el camino que yo recorrí. Por desgracia, cruzar esa selva se volvió algo demasiado común en los años siguientes. No me cabe duda de que el Darién sigue cobrando víctimas a día de hoy, y sus almas quedan atrapadas ahí. Continuamos. Hola Glenn, me llamo José Luis. Soy de Nicaragua y me fui porque ya no veía futuro en mi país. Es triste, pero cada mes era más difícil. Contando el dinero e intentando no gastar mucho, ahorrando para comprarme cosas básicas. Cada día me parecía lo mismo, esperando que mágicamente las cosas se pusieran mejor. Pero me cansé. Terminé tomando la decisión de irme al norte, a Estados Unidos, y buscar la manera de cambiar mi futuro. Y conmigo se fueron 2 amigos, Leo y Martín. Gracias a Dios funcionó para los 3, pero no fue fácil y, en el camino, tuve una experiencia tan confusa como aterradora que quiero compartir. Nuestro plan consistía en llegar a México y en Chiapas abordar como fuera un tren que nos llevara al norte. Todo el mundo lo llama La Bestia, un tren de carga donde la gente se monta como puede, en los techos de los vagones o entre ellos, con el miedo constante de que un mal movimiento te haga caer. Subirse al tren fue un reto, porque no es que llegas a la estación y pides un boleto. Tuvimos que correr como nunca habíamos corrido y agarrarnos. Yo casi me resbalé y no sé cómo logré mantenerme agarrado para poder terminar de subirme. Cuando al fin logramos acomodarnos arriba de un vagón, respiramos como si hubiéramos vuelto a nacer. Esa primera noche casi no dormimos, porque entre el ruido, el frío y el miedo de que alguien se acercara para robarnos lo que teníamos, no estábamos tranquilos. Además, el techo del vagón es ancho, pero igual se siente como una cuerda floja. De hecho, tuve varias pesadillas en las que me giraba y me iba hacia el vacío. A la mañana siguiente, estuvimos hablando con otros muchachos, y ellos nos dijeron que el tren aún no tenía mucha gente, pero por lo que ellos sabían, la gente se iba subiendo a medida que pasaban los días. Irónicamente, para mí, la segunda noche fue peor porque los nervios no me dejaban dormir bien, pero mi cuerpo estaba cansado. Al final me recosté y logré descansar un rato. Estábamos acomodados así. Yo a la izquierda, Leo en el centro, y Martín del lado derecho. Cada uno con su mochila de almohada y bien pegados en el centro del vagón, tratando de no movernos mucho. El tren seguía avanzando y todo era negro a nuestro alrededor porque no había luces cerca. Solo el cielo sin luna y el sonido constante de metal. Yo estaba medio dormido cuando sentí que me jalaban la pierna. Fue un tirón claro y fuerte,
como si alguien me agarrara el tobillo y me arrastrara hacia el centro del vagón. Yo reaccioné al instante pensando que alguien me quería lanzar y me incorporé rápido. En la oscuridad distinguí una silueta cerca del borde del vagón, agachada. No le vi la cara ni vi ropa, solo la forma de que era una persona. Pensé que era uno de mis amigos, tal vez Martín, que se había movido dormido o estaba jugando una broma estúpida y me dio rabia por un segundo. Saqué el teléfono con la mano temblándome por los nervios y encendí la linterna. La luz iluminó el borde del vagón y confirmé que era Martín. O eso fue lo que vi. Era su cara, su forma, su postura, y me estaba sonriendo de oreja a oreja. Yo empecé a decirle que no hiciera esas cosas tan estúpidas, que si uno de los dos perdía el balance nos iba a pisar el tren y cosas así. Pero me quedé en silencio al darme cuenta que Martín no reaccionaba, sino que me seguía sonriendo. En eso, Leo, a mi lado, se medio despertó y me preguntó qué pasaba. Yo no le contesté, porque seguía viendo a Martín, y esa sonrisa desencajada. No era la sonrisa de un amigo que estaba haciendo una broma, sino la de alguien malicioso. Me quedé congelado viéndolo acercarse al borde sin dejar de verme. Y Leo tampoco dijo nada más. A los dos se nos apretó el pecho mientras veíamos a la figura de nuestro amigo lanzándose por el borde. Grité el nombre de Martín con todas mis fuerzas, sin pensar en nada más. Horrorizado porque acababa de ver a mi amigo de toda la vida lanzarse hacia la muerte. Me giré hacia el borde, como si pudiera alcanzarlo, y en ese mismo momento sentí movimiento a mi lado. Leo me estaba agarrando del suéter para que no fuera a caerme yo también, y entre el ruido del viento y del tren logré escucharlo decirme que no era él. Cuando le devolví la mirada a Leo, vi que Martín estaba ahí, a su lado, despierto y con un cuchillo en la mano, preguntando qué pasaba. No sé de dónde sacó un cuchillo, pero era mejor no ir tan confiados. Lo cierto es que Martín estaba vivo, con la cara pálida por el susto que le habíamos dado, y por supuesto muy confundido. Leo también estaba pálido del susto por lo que acabábamos de ver, y ahí yo me giré de nuevo hacia la oscuridad de abajo. Por un instante, antes de que el tren lo dejara atrás, logré alumbrar una figura oscura junto a las vías, de pie. No sé quién o qué era esa cosa, pero había sobrevivido la caída como si nada. Martín, mientras tanto, seguía preguntando qué había pasado, y yo no sabía ni cómo explicar lo que acababa de ver. Miré a Martín. Lo volví a mirar, como comparándolo con la cara que yo había alumbrado un segundo antes. Les dije que alguien me había jalado la pierna, y que luego había visto a Martín en el borde, sonriendo antes de saltar. Martín me dijo que no se había movido de donde estaba acostado en toda la noche, que él estaba durmiendo o intentándolo, y adjudicó todo a una pesadilla. Pero Leo confirmó mi historia, aunque él sí se había dado cuenta antes que yo que fuera lo que fuera esa cosa. No era Martín, porque él estaba durmiendo a su lado. Ninguno de los tres pudo seguir durmiendo esa noche, y aunque el resto del viaje no se hizo más sencillo, nada se comparó al susto que pasamos Leo y yo esa noche. Ninguno pudo encontrar una explicación lógica al asunto, aunque ya tantos años después, hemos llegado a la conclusión de que en ese tren tan cargado de energías, puede que sucedan cosas que están más allá de cualquier explicación. Continuamos. Esto me sucedió en Baja California, cuando tomé la decisión de cruzar al norte buscando otras oportunidades. Yo había pagado para que me llevaran y lo que me dieron fue lo típico: instrucciones cortas y muy poca información. Tuve en todo momento la sensación de que me habían robado mi dinero y que en cualquier momento me iban a dejar tirado en el desierto. Por suerte no fue así. Aunque por lo que viví, estoy seguro de que algunos no habrán tenido tanta suerte como yo a la hora de cruzar. Éramos 13 migrantes en total, más el coyote,
Íbamos en silencio porque nos daba miedo que nos escucharan. Yo iba con una gorra y una camisa cubriéndome la cabeza porque el calor y el sol sí se sentían muy fuertes. Después de las primeras 2 horas caminando, sentí que me desvanecí un par de veces, como si fuera a desmayarme, pero logré seguir el paso, sabiendo que si me caía ahí me dejarían atrás. Empecé a tomar más agua y empecé a sentirme mejor, aunque igual quedaba mucho por caminar, según nos dijo el coyote. No sé exactamente en qué momento la vi por primera vez, pero fue en un tramo donde la fila se estiró un poco. La mayoría iba adelante con el coyote, y atrás quedábamos 2 o 3 tratando de no perderlos. Levanté la vista porque sentí que alguien nos observaba, y atrás a lo lejos había una silueta caminando. Era un punto oscuro, alto, moviéndose en línea recta hacia nosotros. La distancia era grande, pero lo suficientemente cerca como para que yo viera el movimiento. Solo caminaba y caminaba, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos. Conté a las personas que iban delante de mí, y seguíamos siendo 13 sin contar al coyote que estaba más adelante que los demás. Eso me puso tenso, y aceleré el trote para poder avisarle al coyote, pero cuando él y yo miramos para atrás no había nadie. Le dije que seguro se había escondido, pero que yo había visto a alguien. El coyote, sin embargo, no dejó de caminar, y me hizo un gesto grosero para que dejara de hablar y siguiera caminando. Me molestó la manera, pero entendí, y seguí caminando a mi ritmo al final de la fila. Sin embargo, cada cierto tiempo miraba hacia atrás, esperando que en cualquier momento esa silueta volviera a aparecer. Y lo hizo. La silueta seguía a la misma distancia, moviéndose lentamente como si intentara no perdernos de vista. No se lo comenté a nadie más, porque el coyote me dijo que me quedara callado, y sinceramente, no quería ser alguien problemático. Con el paso de las horas, el sol siguió subiendo y el aire se volvió más pesado. Respirar me costaba, pero tenía que seguir avanzando, y mientras tanto esa sombra seguía justo en el mismo lugar. Pero cuando el grupo cruzó una zona más abierta y el viento levantó un poco de polvo, dejé de verla. Miré unas 3 veces en el lapso de 1 hora, y no la vi. Pensé que tal vez era alguien que no había pagado o que había llegado tarde y no fue capaz de alcanzarnos, y que en algún punto se había desviado. Me dio lástima, pero dije a mí mismo que no era mi problema y tampoco podía hacer nada al respecto. El día siguió y se hizo largo. El coyote nos decía que ya faltaba menos y que había que aguantar hasta que llegáramos a la casa de seguridad. Nadie preguntaba cuánto era cerca, pero ya se acercaba la tarde. El sol había bajado un poco y el cielo se estaba poniendo naranja. El grupo se apretó y se notaba el cansancio en la mayoría. Algunos incluso cojeaban, pero todos seguíamos adelante. Fue en ese tramo final cuando empecé a sentir otra cosa. Solo puedo describirlo como una sensación rara en la nuca, como cuando sabes que alguien está muy cerca de ti. Pensé que era uno de los del grupo, que se había pegado demasiado a mi espalda y me hice a un lado, pero la sensación siguió. Volví a contar los que tenía enfrente, 13 sin contar al coyote. No me había dado cuenta de que era el último de la fila, y caí en que no escuchaba pasos detrás de mí. En el desierto, por más suave que camines, siempre suena algo. Grava, arena, una rama seca. Pero esa presencia no sonaba. Miré hacia atrás sin detenerme del todo, solo girando la cabeza. Y la vi. No estaba lejos como antes. Estaba a pocos metros y caminando lentamente. No era una persona clara, sino una sombra. Es difícil describirla, pero era una figura humana oscura y delgada que no reflejaba la luz. El sol de la tarde estaba de lado, así que las sombras normales se alargaban hacia un mismo sentido. Esa cosa no tenía sombra y estaba a no más de 100 metros de nosotros, moviéndose muy despacio pero sin perdernos. Se me aceleró el corazón y no supe qué hacer.
si advertirle a alguien o qué, pero de pronto la sombra se borró, como si se hubiera apagado, y un segundo después reapareció. El pecho se me apretó y miré al frente, aterrado porque no sabía qué era esa cosa, pero en definitiva no era una persona. Si se lo decía al coyote, me iba a mandar a callar otra vez. Así que apreté los dientes y aceleré un poco el paso para mantenerme bien pegado al grupo. No me atreví a mirar hacia atrás para vigilarla, pero tampoco me hacía falta porque la sentía pegada a mi nuca. De repente la tuve tan cerca que sentí el aire frío y húmedo detrás de mí, algo que no cuadraba con el calor de ese lugar. Yo me forcé para seguir caminando, hasta que esa sensación se desvaneció unos 20 y tortuosos minutos después, cuando al fin vi a lo lejos una especie de casita. A los pocos minutos llegamos a lo que el coyote llamó la casa de seguridad. Nos metió rápido y nos advirtió que no hiciéramos ruido y que esperáramos sentados. Yo fui de los últimos en entrar, y antes de cruzar la puerta miré de reojo hacia atrás. La sombra estaba afuera, a unos 100 metros, quieta y al parecer, invisible para otra persona que no fuera yo. El sol ya casi se ponía, pero esa cosa seguía siendo negra y no proyectaba sombra. Ya adentro, tratando de normalizar la respiración, le dije de nuevo al coyote que algo nos venía siguiendo. Se lo dije serio para que viera que yo no estaba loco, y el coyote me miró por unos segundos. Sentí que me estaba analizando para ver si estaba alucinando, y luego miró hacia afuera por una ventana. Yo pensé que me iba a mandar a decir que me callara de nuevo, pero en su lugar me dijo con calma que en el desierto a veces pasa eso, que no es la primera vez que se le pega algo al grupo y que mejor lo ignorara hasta que se fuera. Yo le pregunté qué era, y él me respondió a la ligera que seguro era alguien que no llegó, que algunos se mueren de sed, otros se pierden porque no pueden seguir el ritmo, y a los que no pueden seguir, los abandonan. Pensar en eso, que había gente que había hecho el mismo viaje que yo, pero no pudo lograrlo, y que lo único que queda de ellos era una sombra que todavía caminaba por ese desierto. Esa revelación me golpeó muy fuerte en el estómago. Esa noche nadie habló de eso conmigo. La gente estaba agotada, comiendo lo que podía, tratando de dormir, pero yo no pude. Cada vez que cerraba los ojos, me venía la imagen de la sombra parada bajo el sol del desierto, sufriendo una sed y un calor eternos. A medianoche me dio por mirar por la ventana. Afuera no había nada, solo oscuridad y silencio. Logré cruzar la frontera, y vivo en Estados Unidos desde entonces. Me casé aquí, obtuve mi ciudadanía, y ahora vivo en paz. Aunque con el triste recuerdo de esa sombra en mi memoria. Continuamos. Me llamo René, y esto pasó a principios de los 2000, en la frontera entre Sonora y Estados Unidos. Yo no salí de mi casa por aventura ni por gusto. La situación estaba fea por ese entonces, y había problemas de dinero. No encontraba trabajo, y también existía un miedo latente por la constante delincuencia. En el pueblo se escuchaban historias de asaltos, cobros, gente que desaparecía. Yo sentía que si me quedaba, tarde o temprano algo nos iba a reventar encima a mi esposa y a mí. Por eso me fui adelante, pero no tenía documentos para irme legalmente, y tampoco dinero para un trámite o para intentarlo de otra forma. Así que terminé tomando la decisión que toma mucha gente: pagarle a un coyote. Guillermo era mi mejor amigo. Éramos de edad parecida y ya habíamos trabajado juntos en varias cosas, y él también tenía razones para irse. Al final juntamos lo que pudimos y le pagamos a un coyote que nos cruzara. Nos citaron en un lugar fuera de la ciudad en la tarde, y de ahí nos movieron en una camioneta con más gente. Lo que más recuerdo de ese momento eran las caras tensas y el silencio incómodo, porque nadie confiaba en nadie. Nos cambiaron de vehículo una vez, y en un punto nos hicieron caminar por terreno abierto,
siguiendo a un guía que iba en silencio, que nos fue repartiendo en diferentes casas de seguridad escondidas en el monte. Ya en la noche, Guillermo y yo llegamos a la casa de seguridad donde nos dejarían. Era un rancho pequeño, con 2 ventanas y una puerta de madera. El guía nos explicó que teníamos que esperar hasta temprano, como a las 4 de la mañana. Según él, esa era la hora en que se podía mover gente con menos riesgo. Nos dijo que no saliéramos por ningún motivo, que no abriéramos a nadie y que si escuchábamos algo nos quedáramos quietos. También nos dejó una botella de agua por persona y una bolsita con comida seca y se fue. Adentro había 2 colchonetas en el piso y nada más. Guillermo y yo nos sentamos en una esquina desde la que podíamos ver bien las ventanas y la puerta. Y esperamos. Nos hablábamos poco, en voz baja. Él me decía que intentara dormir un rato, pero ninguno de los dos podía debido al frío que hacía y a los nervios. Afuera se escuchaba el viento y nada más, hasta que llegó el primer aullido. Fue fuerte, alrededor de la casa. Yo pensé que eran coyotes de verdad. Guillermo también creyó lo mismo al principio, pero lo noté tenso y me dijo que no le gustaba lo cerca que sonaba. Me levanté para revisar la puerta y tenía un seguro simple. Entonces empezamos a escuchar el sonido de patas alrededor. Por el ritmo y por cómo se movía, era imposible que fuera un solo animal. Miré disimuladamente por la ventana antes de volver a sentarme. Y no había nada. No había terminado de sentarme cuando de pronto escuchamos un rasguño en la madera. Fue cerca de la parte baja de la puerta, como si un perro estuviera rasguñándola con mucha fuerza. Intenté calmarme, pensando que era imposible que un coyote forzara la puerta, pero entonces vi una silueta pasar frente a una de las ventanas. Fue rápido y la oscuridad no dejaba distinguir bien, pero salvo que los coyotes puedan caminar en 2 patas, esa cosa no podía ser un coyote. Guillermo soltó un grito, pero se puso la mano frente a la boca, antes de preguntarme si yo también había visto eso. Yo le contesté que solo alcancé a ver una sombra. Un segundo después escuchamos un golpe sobre el cristal. Fue un golpe seco, fuerte, y el cristal vibró. Sentí como si el cuerpo se me descompusiera. Me sentí mareado y todo me temblaba. Intenté hablar, pero solo solté un sollozo como si me estuviera quebrando. El sonido de las patas alrededor continuaba, y yo quería pensar que eran coyotes y nada más. Pero era imposible que un coyote tocara la ventana de esa manera. De nuevo un par de golpes me hicieron temblar en el sitio, mientras Guillermo y yo nos veíamos a las caras. Por un segundo pensé que era nuestro coyote, el hombre que nos iba a ayudar a cruzar la frontera, afuera. Pero no tenía sentido. No era ni la 1 de la mañana y no nos decía nada. Esa cosa solo se movía alrededor del rancho, tocando la madera de las paredes y golpeando los cristales. Aquello había sido suficiente para nosotros, pero no nos atrevíamos a confrontar esa cosa, pues la sombra volvió a pasar frente a la ventana, y esta vez sí la pudimos ver bien. Era una figura siniestra, demasiado grande para ser un coyote incluso si se parara sobre sus 2 patas. Parecía grande como si fuera una persona, pero torcida. Esa cosa se rió de pronto, casi como si fuera una hiena, aunque en el desierto de Sonora eso era imposible. Aunque debo decir que sin duda esa risa no era humana. La silueta de la ventana volvió a desaparecer, pero los rasguños en la puerta continuaron por horas. Guillermo y yo estábamos petrificados. Nos quedamos acurrucados, pegados a la esquina, mirando la puerta y las ventanas sin apartar la vista. Lo peor de todo era la incertidumbre de no saber qué estaba pasando. Afuera solo se veían sombras y siluetas, ya que la luz de luna era poca y las nubes tapaban casi todo. En algún momento Guillermo me dijo que tal vez era gente, que podían ser ladrones o alguien que sabía que ahí nos tenían guardados. Yo pensé lo mismo y eso me dio más miedo todavía.
Un animal te asusta, pero un grupo de personas afuera, sin que tú sepas quiénes son, es otra cosa. Pero esa idea se desmoronó cuando esas criaturas de pronto soltaron un aullido grave que hizo temblar la madera y los cristales. Fueron una sucesión de aullidos graves y tan fuertes que tuve que taparme los oídos y cerrar los ojos para no llorar porque de verdad me había asustado. Salvo que fueran coyotes gigantes o algo así. No hay manera de que el aullido de esos animales hiciera temblar el rancho entero, tumbando el polvo de las vigas. Y de pronto todo se detuvo. Miré a Guillermo y estaba hiperventilando, igual que yo, pero pasaron los minutos y las horas, y no pasó más nada. Esa noche obviamente no dormimos. Nos quedamos sentados, con la espalda contra la pared, mirando la puerta como si la puerta fuera a abrirse sola en cualquier momento. Y cuando empezó a aclarar, el rancho se calentó rápido. En el día el desierto no perdona, y las botellas de agua empezaron a sentirse como poco desde temprano. A media mañana, o tal vez más tarde, llegó uno de los coyotes. Traía comida y más agua. Nosotros lo recibimos con alivio y con rabia, porque nos había dejado ahí sin explicación. Y después de lo de la noche, yo no estaba tranquilo. El coyote nos dijo que la vigilancia en la frontera había estado intensa la noche anterior, que había patrullas de la migra y que por eso no pudieron ir por nosotros. Lo dijo como si eso fuera normal, como si un cambio de plan no significara nada, pero para nosotros significaba quedarnos ahí más tiempo, sin saber qué había afuera. Por fortuna no sucedió nada nuevo esa noche. A eso de las 2 de la mañana llegaron los coyotes que nos iban a cruzar. Al caer la noche, por fin llegaron, y después de varias horas pudimos llegar a nuestro destino. Han pasado los años, y no me arrepiento de haber apostado por una mejor vida. Pero jamás olvidaré ese rancho, y lo que vi a través de las ventanas.